Hermanos, es un privilegio, la verdad, me tiemblan las patitas y si bien es una palabra que había preparado un tiempo atrás, cuando le preguntaba al Señor qué hablar y sentí que el Señor nos decía, hay que hablar de familias. Y cuando preparamos este tema y lo volvimos a sacar y como que me gustaría ir anexándole algunas cosas. Es un caso de una familia muy típica, usted lo conoce, y cómo hay momentos que cuando sos atacado por la duda o por los problemas, uno baja la guardia y en realidad entrega su herencia. Me gustaría, si no les molesta, poder ir a Génesis capítulo 13, para poder hacer una revisión de Génesis, pero después nuestra palabra, la que va a cortar transversalmente nuestra vida, va a ser Génesis 14. Sepa disculparme si no me puedo explayar como en realidad me gustaría, porque estoy muy limitado por el tema de mis pulmones. ¿Me deja que estemos orando? ¿Sí? Papito querido, realmente es un privilegio. Me siento demasiado honrado de estar en esta casa sacerdotal con principios de reino. Y Padre, solamente quiero rogarte que tú me uses como ese canal, el portador de una palabra que traiga vida, que liberte, que abra pozos, y que Padre, en el medio del cansancio volvamos a levantar los ojos y decir, como Moisés, yo me sostengo viendo al invisible. Papá, que realmente la palabra, no mi vida, sino la palabra a través del Espíritu Santo, motorice la vida de muchas familias para volver a saber que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús, amén. Déjeme solamente a título de introducción 2 o 3 cositas que serán como pinceladas. Me siento como incómodo cuando alguien me firma, porque no, pero bueno, lo voy a tolerar, tranquilo. Soy yo que me pongo mal. Cuando usted ve el pacto de Abraham, es totalmente distinto al pacto de Moisés. ¿Por qué quiero aclarar la diferencia entre un pacto y el otro? Porque el pacto con Abraham no tenía que hacer absolutamente nada, solamente tenía que hacer una cosa. Abraham tenía que obedecer por medio de la fe para obtener las promesas. ¿Hasta acá me va entendiendo? A ver, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque el pacto mosaico, el pacto que Dios le transmite a Moisés, es una actividad de parte del hombre. El hombre tenía que hacer. El hombre, para ir en busca de la bendición, tenía que obedecer, pero tenía que guardar, tenía que poner por obra los mandamientos. En cambio, Abraham es todo lo contrario. Es el pacto de la confianza. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque en el medio del pacto de la confianza, Abraham intenta ayudarlo a Dios. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué digo eso? Porque lo que tenía que hacer Abraham a los 75, 76 años, que no puedo recordarlo, creo que era 75, ayúdeme, 76, cuando Dios le da la promesa, cuando él dijo, ¿acaso el Damaseno es el que me va a heredar? No te va a heredar un Damaseno. ¿Y dónde estaba él? Estaba en una carpa. ¿Por qué quiero decir esto? Quiero rescatar que muchas veces Dios te va a dar una palabra para tu familia. Perdón, te pido perdón. El animal soy yo. Dios te va a dar una palabra y te vas a encontrar subsumido, te vas a encontrar envuelto, que vas a estar en una carpa. ¿Qué quiero decir? Solamente lo único que veía Abraham era un techo de una carpa. Pero cuando Dios tenía una promesa tan grande para poder materializarlo, lo tiene que sacar de la carpa y mirar el cielo. Más de una vez te va a decir, las promesas vienen del cielo, pero hasta acá, esperen, ¿qué me está queriendo decir? Tu provisión no viene de un cambio de gobierno. Tu provisión no está en el próximo gobierno que vamos a elegir. Tu provisión viene de los cielos. Y esto no es nada más y nada menos que confianza. Esto es fe. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en un momento determinado el hombre intenta ayudarlo a Dios. ¿Y cómo lo intenta ayudar a Dios? Tiene el hijo con la sirvienta. ¿Y cuál es el problema? Cuando vos lo intentás ayudar a Dios, todo lo que vos vas a hacer son esfuerzos. Porque Él, ¿cómo lo intentó ayudar? Poniendo de sí. Pero cuando Dios te da una palabra, por favor, quiero que no está en el guión.
Usted córteme, porque sabe que soy peligroso. Cuando Dios le da una palabra, escuchen, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12 pone 2 condimentos esenciales en una gran comida. ¿Alguien, no sé si multimedia lo puede facturar en la pantalla? Switchmaster. Mire lo que dice, a fin de que no hagáis, no dice rezosos, perezosos. ¿Sabe cuándo usted se hace perezoso? Cuando en realidad, ¿puedo? Hoy vamos a hablar de lo que es estar en el lugar equivocado. ¿Qué pasa cuando usted está en el lugar equivocado? David estuvo en el lugar equivocado. Cuando tenía que estar en la guerra, ¿dónde estaba? Salía al balcón. Mi pequeña mariposa, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué? Porque algunos en la iglesia nos hacemos perezosos. Y cuando nos convertimos en perezosos, dice el autor de Hebreo, háganse imitadores de aquellos que por la fe y estamos en grave problema. ¿Se da cuenta usted? Porque observe que Abraham, por no tener paciencia, lo quiso ayudar a Dios. Y Dios después viene a tener un pacto, que era el pacto de la... ¿Y por qué el pacto de la circuncisión? Porque hay cosas que hay que abandonar y hay que cortar. Lo que no te duele en lo espiritual, ¿cómo vas a concebir algo nuevo? Viene un tiempo de corte. Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a bendecir y te voy a dar hijos como las estrellas. ¿Por qué estoy queriendo decir esto? Solamente para poder soslayar o apuntar que hay palabras que seguramente te fueron dadas hace muchísimo tiempo y que están todavía en el mundo de lo invisible y que todavía no la viste visibilizada en el mundo visible, porque solamente lo de lo invisible se conecta con lo visible cuando se conecta a través de la fe. ¿Hola? ¿Un juego dialéctico? ¿Por qué estamos queriendo decir esto? Porque Adán vino del mundo invisible y se hizo visible. Jesús, el segundo Adán, vino del mundo invisible y se conecta con lo visible. Ahora, ¿qué me estás queriendo decir? No intentes ayudar a Dios cuando Dios te dio una palabra y una promesa. Porque lo que necesitas es fe y paciencia. ¿Vamos? ¿Y por qué me decís esto? Porque lo que vos ves ahora lo estás viendo con tus ojos naturales, no lo estás viendo con los ojos espirituales. Y aunque te gustaría tener la joya del Nilo en tu casa, o aunque te gustaría que tu casa como familia funcionara de determinada manera, eso es una familia ideal. Pero Dios te permite vivir en una familia real, la familia de todos los días, la familia constituida de carne y hueso, con sangre, donde somos sanguíneos y donde a veces las cosas no se dan como uno quiere. Pero en esa familia real lo ganamos y lo conquistamos a través de la fe. ¿Lo creen? Porque seguramente a mí me gustaría que mis hijos estuvieran todos alineados al corazón de Dios. Pero hoy veo algo diferente. Me encantaría, pero no puedo abrirlos e insertarles un chip. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que tener un encuentro personal con Dios para realmente saber que su provisión proviene de Dios. Por eso te pido algo. Este reflejo, este relato, no es nada más y nada menos que cuando vos y yo no estamos en el lugar correcto y nos alejamos, somos abordados o asaltados por emociones que se distorsionan. Y cada vez que vos te alejes de Dios, cada vez que vos le des la espalda a Dios, tus emociones se desenfocan. Y no solamente tus emociones, sino tus pensamientos. Hasta acá lo voy diciendo claro, perdón, porque no tengo aire como para meterle ganas. Pero ¿por qué quiero decir esto? En la relación con Dios, Adán no había conocido el miedo. En la relación de intimidad que Adán había tenido con Dios, no había conocido la depresión. ¿Cuándo la conoce? Cuando el pecado entra.
Y cuando el pecado entra, se rompe el espejo donde Adán se reflejaba todos los días. Tal es así que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estabas? Y es la pregunta de muchos que hoy nos hace Dios a muchos varones, ¿dónde estabas tú? ¿Y saben lo que dijo Adán? Lo mismo que decimos muchos, tuve miedo y me escondí. Y cuando Adán expresó, tuve miedo, lo primero que se le enciende la luz, perdóneme, es al estilo de tira cómics. Lo primero que dice Dios, ¿dónde aprendiste el miedo? Si yo jamás conmigo tuviste miedo. Mi relación era de temor, mi relación era de paz, mi relación era de alegría. ¿Dónde aprendiste el temor? Y en realidad el miedo tiene que ver cuando la palabra falta en mi vida. El miedo nace cuando soy asaltado por la incredulidad, producto del temor y los miedos que no provienen de Dios. Mis queridos y amados hermanos, nos está diciendo la palabra, es tiempo de volver a cargar las pilas, es tiempo de volvernos a Dios, porque cocodrilo que se duerme es cartera. No lo dice nada, lo dice según San Sergio. ¿Usted me va entendiendo? ¿Seguro? Vamos entonces. Quiero mostrarle dos personas con la diferencia que uno pegó un golpe de timón. Abraham, ¿qué fue lo que hace en el capítulo 13? En realidad tendría que arrancar del capítulo 12, pero por una cuestión de tiempo no voy a poder. En el capítulo 12 de Génesis usted va a ver el pacto y la promesa que Dios tiene. Yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación poderosa. Y entra a contarle todo lo que va a hacer. Y la pregunta es, ¿él tenía que hacer algo? No, solamente obedecer y por la fe saber esperar. ¿Estaría dispuesto como Abraham a esperar más de 25 años para ver la promesa? Vamos. Si usted cree que yo estoy dispuesto, no. ¿Para qué le voy a decir la verdad? Es más, ¿sabe que más de una vez lo intenté ayudar a Dios? Y cuando usted lo intenta ayudar a Dios, hay un montón de cosas que van a venir a su vida. Pero lo primero, pérdida de plata. Porque se va a meter en cosas que Dios le dijo que no se tenía que meter y va a perder más plata de lo que usted imagina. Y después, ¿sabe lo que le va a agarrar? Angustia y depresión. Me dejaste. Y Dios te dijo, ¿quién te dijo que vos lo tenías que hacer? Y a veces es necesario que lo aprendamos. Abraham, cuando vino una crisis, ¿sabe lo que hizo? Se fue a Egipto, a la Meca económica. ¿Hola? ¿Usted me está entendiendo? La Biblia lo dice en Génesis capítulo 13. Y descendió a Egipto. ¿Quién te dijo que tenés que descender cuando Dios te rescató de la esclavitud y de la cautividad? Y esto es respuesta a varios interrogantes. ¿Por qué mi vida está en un desorden continuo? Usted sabe que la Biblia se puede dividir en dos aspectos, orden y desorden. El orden es bendición, el desorden es caos. Y el desorden produce improductividad. ¿Qué me estás queriendo decir? Muchas personas somos improductivos cuando nuestras vidas caminan desordenadas. Y Dios, ¿qué era lo que quería que hiciera? Solamente una cosa, las relaciones se basan en amor. Y si vos estás enamorado de mí, vos me vas a buscar. Es obediencia y amor. Solamente vení al encuentro de todos los días. Pero en un momento determinado, como esos arrebatos que todo ser humano tiene, ¿qué fue lo que hizo en el momento del peor momento económico? Acudimos a los bancos, acudimos a los créditos UVA. ¿Tiene algo de malo? No, espere, no estoy criticando, estoy queriendo decir que a veces salimos a buscar respuesta del sistema cuando la respuesta la tiene papá. Pero ¿cuál es el grave problema? Nos apresuramos. Y en el apresuramiento, yo muchas veces dije, Dios me dijo y Dios no me dijo nada. Entonces, ¿qué fue? Mi voz interior que dijo lo que yo quería escuchar para decir que Dios me apoyaba. Y después me dijo Dios, ¿te das cuenta que yo no estaba en esa situación? ¿Y sabes lo que vas a pasar ahora? Vas a cargar con la consecuencia de no haber afinado mi oído. Porque el pecado paga. ¿Hola?
¿Usted me entiende? ¿Se entiende? El pecado arroja consecuencia. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1 dice, es muy simple, 3 consecuencias arrojan el hombre que se le ocurre darle la espalda a Dios. Y ahí dice, vos lo abandonás a Dios, Dios te abandona a vos. Pero de ahí en adelante empieza una truculenta vida en la estructura de pensamiento. ¿Qué significa? Empezás a tener no solamente emociones desvirtuadas, sino ataques espirituales en tu estructura de pensamiento, donde a veces le das lugar a la depresión, al pánico y a los desórdenes. ¿Y todo por qué? Porque por mi cabeza no corre el antivirus de Dios. El manual de vida que Dios me dejó para que yo me pudiera nutrir, para que pudiera crecer, en vez de hacerlo como parte de mis principios, lo tengo como el manual para dormir o el desodorante de bolsillo. Y en realidad la palabra es la que transmite espíritu y vida. ¿Por qué me estás queriendo decir esto? Porque probablemente si vos estás pasando por algún proceso de depresión y de angustia, el psicólogo o el psiquiatra te puede dar algún medicamento, algún psicofármaco para poder nivelar algunos aspectos de los cuales vos estás pivoteando, pero es la palabra la que introduce el espíritu en tu corazón. Cuando la palabra se introduce, ¿sabes lo que pasa? Recorre cada una de las áreas de tu vida y aún en el escáner de Dios. ¿Por qué en el escáner? ¿Alguno de ustedes se hizo alguna tomografía computada? Si te toca un resonador abierto no pasa nada, pero si te toca un resonador cerrado, orá, porque es como meterse en un cohete y un viaje a Marte por 45, 50 minutos. Y de adentro que te dicen, no se mueva, no se mueva, no se mueva, yo me quiero ir de acá. Porque no ves nada y lo único que escuchás es trac, 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 trac. Pero cuando termina el resonador, aparece una placa grande donde el resonador desnuda, saca la luz, cuáles son los aspectos que yo tengo que corregir. El resonador del Espíritu Santo está dando vuelta por alrededor de mi vida y te está diciendo, hay áreas en tu vida que tienen que ser entregadas. Porque todo lo que hoy no trabajas, todo lo que hoy escondes, mañana será tu gran debilidad y pasado te va a controlar. Porque gigante que no se le corta la cabeza te termina dominando. Vamos a la palabra. Demasiada introducción. Es mi problema. Venga conmigo. Génesis capítulo 13. En realidad voy a hacer un giro, porque ya hice la intro. Vamos al 14. Permiso, pastor, ¿me permite? Permiso, congregación, porque ya me parezco testigo falso. Bien, vamos a... ¿Qué es lo que quiero rescatar acá? Por sobre todas las cosas. Cuando en el capítulo 13, si bien no lo vamos a leer, llega un momento donde Abraham, estando en el valle, viene con su sobrino Lot. Perdón que se lo resuma, porque tendría que haber leído el capítulo 13. Y Abraham le dice a su sobrino, escoge la mejor tierra. Y hoy cuando lo estaba leyendo, ¿sabe cuál fue la que escogió? La que estaba al oriente. ¿Qué le habla a usted del oriente? Si lo tengo que hibanar sin decir que es producto de la casualidad, los hijos de Adán construyeron sus hogares al oriente del huerto. Hasta ahí estoy intentando asociarlo para que podamos encontrar un común denominador. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el oriente? Porque en la manera que los hijos construían sus hogares al oriente, me está diciendo que no lo hacían en la presencia de Dios, sino alejándose de la presencia. Y no va que Lot decide construir, materializar su familia y constituirse, poder establecer, ¿dónde?
al oriente. ¿Cuál era el oriente? Sodoma y Gomorra. ¿Qué me está queriendo decir? Presten atención. Acá hay un principio. El principio es similar al de Lucas capítulo 15, cuando habla acerca del hijo pródigo. Lo voy a tratar en paralelo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Lot? Lot, en vez de decirle a su tío Abraham, elegí vos primero, el flaco, ¿qué fue lo que hizo? Convenio. En realidad no convenio, ventajita. Uy, esto es lo que me gusta. Y ahí te habla que una persona que no escucha a Dios es una persona que no sabe honrar. Porque se hizo rico gracias a su tío. Porque si no hubiera estado en el lugar correcto, bajo la cobertura correcta, hubiera sido más seco que lengua del oro. ¿Hola? Todavía no me entendés, ¿no? Esto es para el turismo evangélico. Esos que hoy estamos acá, mañana estamos en otro lugar y pasado estamos en otra iglesia. Porque no, ¿cómo podemos ser bendecidos si no sembramos una semilla en una tierra? Lo que Dios nos dio es para sembrar y para recoger en ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Dijo, no, esto es una locura. Y en vez de acercarse a su tío, más allá de la contienda y de los pleitos que había, decide alejarse de Dios. Cuando te alejas de Dios, lo próximo que viene es un tiempo de esclavitud y de cautividad. Porque a causa de haber decidido equivocadamente, erróneamente, cae dentro de la revuelta que hubo, que es la que vamos a leer ahora, y quiero mostrarte esto. Estoy intentando ver cómo voy hirvanando. Cuando generalmente trabajamos en campaña, vemos que hay cantidad de personas que se manifiestan. ¿Me van siguiendo? Vemos que espíritus de hechicería, de brujería se manifiestan. Pero hay otros espíritus que no se manifiestan, pero que están. El espíritu de la mentira, el del juego, el de la ludopatía, espíritus de engaño. Ay, esos espíritus parecen como que están, y a veces están enquistados o escondidos dentro de la iglesia. Ahora, a mí me llama la atención cuando en Mateo capítulo 12 dice que cuando el que acepta al Señor, viene Cristo con la barredora espectacular, limpia tu casa, y cuando limpia tu casa, ¿cómo queda? 3 condiciones: linda, ordenada, pero vacía. ¿Qué me está queriendo decir? Si vos no lo llenas de la presencia de Dios, ¿sabés lo que va a pasar? El que se fue, el que te perturbaba, va y busca 7 peores y uno vuelve a estar en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque su vida no la llenó de la presencia de Dios, su vida no la llenó de la lectura, no la llenó de la pasión, no sembró intimidad con Dios. Y la intimidad, mis queridos y amados hermanos, se construye. Hoy en la sociedad hay una relación de confort, porque cuanto más tenga, más comodidad. Pero la relación de confort no es comparada con la relación que se construye en cuanto a relaciones de persona. ¿Por qué? Porque un celular no te acaricia, un celular no te da un abrazo, un celular no te da un mimo, pero una relación que se construye en amor, en pasión y en obediencia, te da identidad, te afirma. Y no solamente te afirma, te posiciona en el lugar correcto. Lot no es que lo desconoció. Lot hizo oídos sordos, porque la bendición le venía de balde. Y cuando se hizo rico, si te he visto no me acuerdo. ¿Y saben a qué me hace acordar esto? A la gente que cuando viene a la iglesia, viene seco como lengua del oro. Y cuando está dentro de la congregación, Dios lo empieza a bendecir. Pero después, a causa de la internet, queremos que la bendición vaya por delivery a mi casa. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en vez de congregarnos, preferimos quedarnos en casa viendo la reunión. Y este medio tecnológico es para acercárselo a los hermanos que están alejados de la libertad, o a los que están enfermos, o a lo mejor para que la palabra pueda recorrer conforme, pero nos hacemos tan cómodos
que ahora que el Señor me dio auto, ahora que el Señor me restauró, me dio una familia, ahora voy cuando quiero. Esto fue lo que le pasó a Lot. Y vuelvo nuevamente a decir, todo lo que pierda deseo de búsqueda de Dios me termina esclavizando y llevando cautivo. Ahora sí, Génesis capítulo 14. Dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿Por qué estás nombrando esto? Porque estos son simbolismos de espíritus que entran en casas de familia. Ahora voy a dar el significado de cada uno de estos reyes y se van a asustar, porque tienen que ver con espíritus que asolan, atacan y asaltan la vida de muchas personas. Observen. Y que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los semitas en Sab, en Kirián, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Vamos a intentar contextualizar la historia. Usted lo que está viendo es una historia que transcurre en Medio Oriente. Esto es una historia de conquista militar, fundamentalmente Génesis 14. Y había cantidad de ciudades como las que veníamos nombrando que eran independientes, pero cada una de estas ciudades tenían un rey. Y eran como pequeños países. Pero cuando una ciudad débil era conquistada por un rey poderoso, estos tenían que pagar tributo y se convertían en vasallos de su conquistador. Ahora, pagaban tributo anualmente y estos poderosos se llevaban todas las riquezas, todos los animales, todos los esclavos. ¿Cuál era la idea? Tenerlos bajo la opresión y bajo la sequía. Y en un momento determinado, 12 años, estos 4 reyes que están en el versículo 1, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, ejercieron poder sobre estas 5 ciudades. Pero en el año 13 se hicieron independientes, lograron, porque encontraron a estos 4 reyes con la guardia baja y lograron independizarse. Claro, ellos celebraron durante un año porque dijeron: no vamos a pagar más tributos, somos libres, somos libres. Pero mire, es exactamente lo que relaté en Mateo capítulo 2. Cuando la casa está vacía, el que se fue viene y viene para arreciar con más fuerza. Porque estos 4 reyes de 4 naciones poderosas, ¿dónde se libra esta batalla? Irak, Irán y en Turquía, en lo que es el valle de la Transjordania. ¿Y por qué? Porque quiero mostrarle una sola cosa. Fueron libres del yugo, pero estos secuaces, al volver a armarse como un viento recio, vuelven a conquistar. ¿Y quién era este rey Kedorlaomer? Su nombre significaba el que te convierte en esclavo. Aquel que no solamente te convierte en esclavo, sino que te cautiva, el que te reduce a servidumbre. ¿Por qué? Porque su nombre significaba, aparte, masacre y sacrificio. Este era Kedorlaomer. ¿Quién era el otro rey, Amrafel? Su nombre significaba, en lengua persa, orador de engaños, el que engañaba a la gente, el que manipulaba. Pero dice la historia que era salvaje como un león, no tenía misericordia, porque él lo que quería imponer era violencia dentro de cada ciudad. ¿Quién era Tidal? Tidal tiene una historia donde dice que su simiente fue malvada, porque ¿cuál era el deseo de Tidal? Crear
una generación perversa que instaure el miedo en la sociedad. ¿Se da cuenta? ¿Qué le dije en el comienzo? Son espíritus que vienen sobre nuestros hogares. Y por último, Arioc, el que te engañaba, el que te embaucaba, hablándote falsamente o erróneamente. Esta historia, como dije, lo vemos en estas tres naciones. Y lo primero que ellos querían eran conquistar. Y en el medio de la conquista, sigo con el relato, versículo 6, 7, y volvieron y vinieron en Mispad, que es en Cade, y devastaron todo. Versículo 8, y salió el rey de Gomorra y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, rey de Adna, rey de Sobaín, el rey de Bela, de Zoar, y se ordenaron. Y esto es contra Kedorlaomer. Y en el valle de Sidín, versículo 10, estaba lleno de pozos, y cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron y los demás también. Pero también tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones. ¿Y a quién lo tomaron? ¿A quién lo tomaron? A Lot. ¿Se va dando cuenta? ¿Quién te mandó a salir de la presencia y de la cobertura de Dios? Si usted empieza a pensar, y déjeme que le haga un paralelo, ¿por qué? Porque Lot empezó a experimentar algo que se llama el síndrome del padre devastado. ¿Sabe lo que significa el síndrome del padre devastado? Es aquel que siente o que tiene la pérdida cuando te van separando de tu familia. Empiezan a entrecruzarse sentimientos como tristeza, rencor, humillación, indignación, bronca, resignación. Y estaba tan devastado que este sentimiento arrasa sobre la persona. Y se ve, ¿sabe cómo? Se ve que lo van secando todos los días. Pero esto también afectó la vida y la salud mental de Lot, porque empieza a perder el equilibrio, empieza a volverse una persona sin Dios. Y la pregunta, ¿qué hacemos frente a esta situación? Uno de los criados en una de estas batallas logra salir y van y le cuentan a Abraham. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Abraham hasta ese momento estaba re tranquilo, no tenía ningún tipo de problema. Perdóneme, pastor, si se lo grafico. Es como si el pastor, teniendo a sus hijas acá, está sin ningún problema, pero se entera que cuando sale se dobló el pie y se cayó. ¿Y qué le va a decir? Que se embrome. No, va a salir corriendo y le va a decir, hija, ¿querés que te lleve acá? ¿Querés que...? ¿Por qué? Y acá hay un secreto. Cuando se meten con tu familia, te metiste conmigo. Porque en realidad el problema no era con Abraham. El problema es que se habían metido con uno de los sobrinos de Abraham. Era como el hijo del corazón de Abraham. Tenía una responsabilidad. Y más allá del dolor que tenía Abraham, dijo algo muy simple. Yo me voy a armar y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aunque vengan noticias negativas que quieran devastarme, que quieran aniquilarme, yo voy a ir en busca de la herencia que tiene bendición. Porque mi lucha no es contra sangre y carne, mi lucha es espiritual. Se metieron con mis sobrinos, se están metiendo conmigo. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Porque probablemente algunos de nosotros podemos entrar en estos asaltos emocionales, en estos estados de improductividad, cuando vemos que nuestros hijos no están sentados acá. Lo más probable es que te podés sentir agobiado o entrar en este síndrome de devastación cuando vos ves que hay cosas que en el seno familiar se vuelven improductivas. Pero hay algo que quiero rescatar. Abraham aprendió que mi confianza estaba en él. No solamente era orar, si Dios me dijo que me iba a bendecir y había un pacto sobre mi familia, yo voy a ir en busca de la herencia de mi bendición. Y lo comparo, ¿saben con quién? Con Jairo. ¿Saben por qué lo comparo con Jairo? Porque alguien dijo, no lo molestes al Señor. Jairo, más allá de todo su currículum,
más allá de todo lo que él era, ¿a quién fue a buscar? Al único que le podía dar una respuesta. Porque él era el principal de la sinagoga. Quiero decirle algo. Usted y yo somos una generación de esperanza. Somos una generación donde impartimos la imagen del Dios vivo. ¿Qué me está queriendo decir? Si el primero fracasó, el segundo, el postrer, llamado Jesucristo, vino a traer esperanza. Y hoy le quiero dar una palabra de esperanza. Aunque usted no esté viendo con sus ojos naturales lo que realmente quiera ver, tenga esperanza, porque Cristo ya lo logró en la cruz del Calvario. La muerte no lo pudo vencer y no lo pudo derrotar. Pero si usted cree que Él lo puede hacer, Él va a sacar a sus hijos de donde estén sumergidos. Jairo le cayó una mala noticia, y más allá de la reputación y más allá del qué dirán de todo el pueblo, a él no le importó lo que dijeran. Él fue en busca porque sabía que el que tenía la respuesta para ese problema no era el chamán, no era el brujo, no era San la Muerte, no era un ídolo, era Jesucristo, el dador de la vida. Y llega un momento que van a surgir en nuestras vidas palabras como esos incircuncisos que fueron y le dieron la mala noticia a Jairo: no lo molestes al maestro. Y el maestro te va a decir: a los incrédulos los vamos a tener que echar afuera, porque los que no creen no van a ver la gloria de Dios. Les quiero decir algo. Hay veces que las cosas suceden porque es necesario que el poder y la gloria del Altísimo se manifiesten sobre todos estos imperios. Cuando Dios le dijo a Moisés: está bueno que ores, pero ahora necesito que camines. ¿Qué le estaba diciendo? Si vos caminás en el medio del mar, yo me voy a glorificar, porque hasta acá, 400 años, Faraón se glorificó sobre ustedes. Pero ahora yo me voy a glorificar, porque soy mucho más poderoso. Abraham entendió que el Dios al cual él creía se iba a glorificar en medio de esta batalla. Hermanos, yo no sé a quién le estoy hablando en cuanto al seno familiar. No sé cuál es la situación que vos estás atravesando. Pero también puedo comparar que cuando alguien del seno familiar no está alineado, no está caminando como uno quiere, uno tiende a bajar los brazos. Y cuando baja los brazos, le entra la desesperación. Por eso quiero serte muy simple. Cuidado con caminar del otro lado de la vereda, porque del otro lado de la vereda está la caravana de la muerte. En el camino que vos transites y en el que vos elijas, quiero que sepas que está el camino de la vida, el camino de la esperanza, el camino que tiene una respuesta para la situación que vos estés viviendo. Abraham podía haber agarrado una pala y empezar a llorar como parte del clero: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sin embargo, agarró, y no lo terminé de leer el relato, 318 empleados agrícolas de su estancia, y con eso salió a hacerle frente a 4 países poderosos. Cuando busqué en los libros teológicos cuántos soldados tenían aproximadamente cada uno de estos reyes de estas 4 naciones, superamos el número de los 500.000. ¿Estás acá? ¿Y con cuánto lo enfrentó Abraham? 318. ¿Qué me estás queriendo decir? Para las matemáticas no hay lógica, pero para las matemáticas celestial, el cielo gobierna. Es el cielo el que larga el último dictamen, porque lo que está necesitando el cielo es que alguien se atreva a decir: yo no lo voy a ayudar a Dios, pero yo lo voy a creer, porque hay un pacto. Dios me dijo, y todavía no lo tenía el hijo. ¿Vos me entendés? Todavía no lo tenía. ¿Y qué me estaba queriendo decir? Tenía que obedecer, porque la fe demanda obediencia. La fe demanda crisis. La fe
es probada en el desierto. ¿Vamos de vuelta? Cuando Jesús fue bautizado en Lucas capítulo 4, perdón, pastor, le pido perdón, ¿sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Vamos, papucho, chau, te veo. ¿Sabe lo que hizo? Lo mandó al desierto. ¿Usted me entiende? Gracias, pastor. Si quiere se lo grafico de otra manera. Qué pinturria que tiene su marido, ¿eh? Lo miro y digo, se viste en la elegancia. Si lo tuviera que hacer al estilo de Sergio, vería un Espíritu Santo haciéndole a Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la fe y la identidad se prueban en el desierto. Y usted a veces se enoja porque está en el desierto. ¿Se da cuenta que a veces es el Espíritu Santo el que lo mete en el desierto? Y en el desierto se pone en tela de juicio lo que vos creés, si sos hijo de Dios, si dudás de la palabra, porque en el desierto el atorrante le dijo, si vos te tirás, van a venir los ángeles, van a poner la manito y te van a alzar y tu cuerpito no va a tocar la tierra. Usted perdóneme, necesito hacerlo al estilo de Tira Comics. ¿En serio? ¿En serio? Perdón. Entonces, si hubiera sido Sergio el que escuchaba el susurro de esa voz, yo me hubiera tirado. Total, la palabra dice que a tus ángeles enviará y te recogerá. ¿Y saben qué? Ningún ángel hubiera aparecido. ¿Sabe por qué? Porque si usted hubiera creído que hubieran ido algunos ángeles, usted hubiera puesto en tela de juicio lo que la palabra dice. A la palabra no se la pone en tela de juicio, la palabra se la cree. Y cuando yo creo lo que dice la palabra, hoy, mañana o pasado, lo voy a ver. Pero como Jesús la palabra la conocía, le dijo, vos disculpame, vos estás queriendo sembrar incredulidad para que yo dude lo que mi padre dijo, escrito está, tómatela. ¿Usted me entiende? Y uno a veces está, ¿será o no será de Dios? Por eso entendamos que en los momentos de mayor crisis, Él está, pero nuestra fe necesita ser probada. Usted conoce el final. ¿El final sabe cómo fue? Venga que lo vamos a leer. Y yo sé que me constituí en un abusivo. Venga al versículo 14. Del mismo capítulo. ¿Lo encontró? En el versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Estoy leyendo el 14:14. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, como perro de caza. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y esto es lo que a todos nos gusta, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a las demás gente. ¿Sabe lo que me está queriendo decir? Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Que Dios jamás nos abandona. Pero también me está diciendo que por medio de la palabra abandones la actitud de pasividad en la que estás transitando, para que sepas que nuestra batalla no es carnal, sino es espiritual. Y que en los tiempos de batalla hay que pelear, hay que recuperar, hay que restablecer, hay que volver a restaurar. ¿Por qué? Porque seguramente no tendrás la fuerza para ejercer esta batalla. Pero si hay algo que a mí me gusta, graficándolo y viéndolo en el paralelo, es que cuando el hijo pródigo volvió, el padre, eso es Jeremías 33:3. Escuchen, estoy llegando al final, porque si no me voy a hacer abusivo.
Dije que este relato lo iba a comparar con Lucas capítulo 15 en paralelo, como si fuera un aprendizaje transversal. ¿Y cuál es el aprendizaje que tengo? Que de la misma manera que Lot estuvo en el lugar equivocado, el hijo pródigo se alejó de la presencia de Dios. Y cuando vos te alejas de la presencia de Dios, el devorador viene a quitarte la herencia de bendición, viene a tocar tu bienestar, viene a tocar tu dignidad, te falta el respeto. ¿Por qué? Porque cuando vos estabas en la casa del Padre, eras hijo de Dios. Fuera de la casa del Padre no sos hijo de nadie. Y cuando estaba seco como lengua de loro y no tenía nada que calzar, porque había vendido sus zapatillas, había vendido todo lo que él tenía, en ese momento entró en sí, producto de la acción del Espíritu Santo, y dijo: en la casa de mi Padre voy a estar mejor. La pregunta es: ¿por qué tengo que entrar en ese estado? Pero eso dejémoslo aparte. ¿Qué hubiera hecho el padre Sergio con el hijo? ¿Saben lo que hubiera hecho yo? Porque es mi naturaleza adámica. ¿Volviste atorrante? ¿Ahora que no tenés un mango? Ahora que estás seco como lengua de loro, tómatela de acá. Yo te lo dije que te iba a ir mal. Ahora, ¿y sabes lo que hubiera dicho? Lo que muchas veces decimos nosotros: jorobate. Ahora paga las consecuencias. Pero a mí me llama la atención el corazón del Padre. ¿Sabe por qué? Porque puedo ver 3 acciones en el corazón del Padre: ojos de misericordia, brazos de misericordia y labios de misericordia. Ojos de misericordia porque no veía la hora que los que se fueron volvieran a entrar por ese lugar. Labios de misericordia porque en ningún momento, como Abraham, le recriminó y le reprochó por qué se fue. Sergio se lo hubiera hecho. ¿Usted me entiende? ¿Y por qué estoy hablando lento? Porque a veces el enemigo te tortura, te zamarrea, diciéndote: vos que sos un hijo de Dios, mira cómo anda, más seco que lengua de loro. Y a veces el enemigo funciona como acusador porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Cuidado a quien estás escuchando, porque el Padre, con gemidos indecibles a través del Espíritu Santo, te está llamando. Y por último, no solamente lo abrazó, sino que lo besó, como Abraham lo agarró a su hijo Lot. ¿Qué me estás queriendo decir? Cuando volvés a la presencia de Dios, Dios te restaura, Dios te cambia la ropa, pero también Dios te restituye lo que el enemigo te robó. ¿Por qué dije re? Porque vos sabés que demasiado esfuerzo te costó un montón de cosas. Y por dejar la puerta abierta al enemigo, por no cerrar círculos en tu vida, el enemigo vino y te robó de entre tus manos la bendición. Y en ese robo o en ese hurto está tu familia. Pero hoy quiero animarte como cierre, a título de colofón, que Abraham no se dio por vencido. Abraham, si hubiera sido Sergio, no lo hubiera ido a rescatar. Pero Abraham entendió lo que era una herencia. Y la herencia no es que vos le dejes un departamento o una 4x4. La mejor herencia que le podés dejar a tus hijos es una herencia de bendición. Una herencia donde el Padre Celestial, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, viven en tu casa. La mejor herencia que vos le podés dejar a tus hijos es que tus hijos te vean, mamá y papá, orar, y que lo hagan bajo el poder del acuerdo. La mejor herencia es que vean que 2 padres se humillan en la presencia. En vez de discutir, en vez de pelear, oren. ¿Por qué? Porque Dios habla al que le busca, pero Dios no le responde al que se queja, al que murmura, al que critica y al que revienta los granos de pus en su vida. Y cuando hablo de granos de pus, me refiero a las miserias humanas que salen de mi boca cuando me enojo. Hermanos, de pie, por favor, porque es la manera de poder saber que corto.
quiero animarte en esta noche, habiendo transitado un tiempo cauto. Quiero animarte a que puedas confiar y a que puedas creer que es un tiempo de batalla, pero también es un tiempo de conquista. Muchos tenemos anhelos por conquistar como Pinky Cerebro. ¿Saben cuál fue el único problema de Pinky Cerebro? Que siempre ellos tenían las mejores ideas, pero nunca salieron del laboratorio. ¿Usted me entiende? Y Cerebro decía esta célebre frase: vamos a conquistar el mundo. Si vas a querer conquistar tu familia, vas a tener que salir del sitio de tu comodidad. Y vas a tener que, como sacerdote, empezar a inclinar rodillas y a reclamar que lo que Dios te dio es herencia de Jehová. Que los que hoy no están pasando por su mejor momento, quizás sea hoy, pero no va a ser mañana. Porque es necesario traer del mundo invisible al mundo visible lo que Dios dijo que te iba a dar a vos. No vivas con una bendición prestada, anda en busca de tu propia bendición. Por eso quiero animarte a un par de cosas. Primero, yo no puedo poseer lo que primero no conquisto. Todos tienen sueños de poseer algo, pero difícilmente lo poseas si primero no conquistas tu corazón. Primero, conquista esas áreas que te debilitan y que a veces se hacen fuerte. La apatía, la frialdad, la incredulidad, la falta de oración en el hogar. Puede que prime la violencia, las agresiones o los insultos. Es tiempo de volver a conquistar todo mi ser. Es tiempo que en la intimidad puedas reconocer y decirle: Señor, yo necesito volver a direccionarme y alinearme con tu corazón, porque estoy totalmente como una foto fuera de foco, desenfocado. Y cuando el Espíritu Santo empiece a trabajar dentro de tu corazón y a mostrarte y empieces a confesar, y no te olvides que hay que arrepentirse, hay que dejar de transitar por esas páginas procaces. Hay que dejar de empezar a decir lo que uno decía. Dios, por medio de su palabra, te va a dar herramientas para que vos vuelvas a pelear por tu familia. Porque tu familia, te guste o no te guste, es una bendición. Cuidado con los sistemas de improductividad. ¿Qué me estás queriendo decir? La improductividad te hace pensar que a veces estás casado con la persona equivocada. Eso es desorden. Cuando mis pensamientos se ordenan, lo que yo digo: gracias Señor por lo que vos me diste como esposo o esposa. Y aunque hoy no vea lo que quiero ver, yo sé que tu poder lo va a transformar. No pierdan el tiempo en querer cambiar a la otra persona. Solo el Espíritu Santo lo cambia. Y cuando bajo esa dirección empiezo a alinearme, que la idea de Dios es pensar en generaciones y dentro de esa generación está mi familia, yo voy a pelear por cada promesa que Dios me dio. Cada uno de los que están acá tienen una promesa, como la promesa de Abraham. Pelea por esa promesa. Pelea por ese destino glorioso. ¿Cómo? Ejercitate en la palabra. Dios no puede hacer milagros si hay ausencia de palabra. De la calidad de tus decisiones es la cantidad de palabras que haya en tu corazón. Come esto. Empezá a sumar la cantidad de horas que transitas en Facebook y en cualquier red social y te vas a dar cuenta que es superior al tiempo que vos le dedicas a la lectura. Invertilo. Y te vas a dar cuenta en tres cosas. Que la lectura de la palabra va a producir crecimiento. Que el crecimiento va a producir madurez. Y la madurez producirá cambio de conducta. Es tiempo de abandonar el jardín de infante de mi casa.
Porque las mujeres necesitan ver que Cristo es la cabeza del esposo y que el esposo es la cabeza de la familia. Pero hay mujeres que ven a hombres descabezados. Y cuando hay una familia que ve a un hombre descabezado, producto del virus de la pasividad y de la tranquilidad, las mujeres ocupan un lugar equivocado. No ocupes el lugar donde Dios te dijo que no tenías que estar. Estar en el lugar equivocado te va a causar dolores de cabeza. Hola. Hablar así despacito te podrías dormir, ¿no? Pero no te dormís porque estás parado. Si hay algo que vas a tener que trabajar en este tiempo, es con la pereza. Vas a tener que volver a activarte para volver a alcanzar el propósito. Pelea contra la incredulidad que está circundando tu cabeza. Hay profecías que Dios te dio por medio de la palabra que hablan acerca de tu vida. Y eso es lo que va a cambiar la historia. Activá la palabra, empezá a declararla, léela y traerla en primera persona. No hagas oraciones de pobrecito, de mente de esclavo. Cuando empezás a leer la palabra, subrayá una promesa y reclamala. Aunque mi estado anterior haya sido pequeño, mi postrer estado será mayor. Yo lo creo. Y Éxodo 34:10, vas a hacer algo maravilloso con mi vida. Vos no me vas a dejar, Génesis 28:15, hasta que hayas cumplido todos tus propósitos en mi vida. Hermano, enfócate para lo cual fuiste creado. Y más que ser un oidor, sé un hacedor de la palabra. Oíla, pero empezar a poner por práctica. Papá.